Vamos a continuar con el estudio, ¿verdad?, que estábamos llevando a cabo el miércoles y estábamos hablando, ¿verdad?, sobre lo que eran las jerarquías del reino de Dios, y mencionamos en primer lugar a los serafines y habíamos dicho, ¿verdad?, que los serafines, ¿verdad?, velaban, ¿verdad?, lo que era la adoración a Dios. El querubín, ¿verdad?, se le conoce como el protector y cuida lo que es la santidad. Y hablamos un poco, ¿verdad?, sobre los querubines, pero nos quedamos, ¿verdad?, de hablar, ¿verdad?, sobre Lucifer. Eh, Lucifer, ¿verdad?, en la Biblia, dentro de la jerarquía, pues se le reconoce como un querubín. Y hay una cita bíblica, si vamos, ¿verdad?, a Ezequiel 28, dentro del contexto de Ezequiel 28, es una profecía dirigida a un rey humano, al rey de Tiro, específicamente una profecía hacia el rey de Tiro, que Ezequiel, ¿verdad?, profetiza, pero dentro de esa profecía describe a Lucifer, describe a Lucifer y hace como una comparación de Lucifer, ¿verdad?, y el rey de Tiro. No vamos, ¿verdad?, a hablar sobre el rey de Tiro, vamos a hablar la descripción que da Ezequiel 28 sobre Lucifer. Si vamos, ¿verdad?, a ese versículo 12 de Ezequiel 28, nos dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. Y este detalle es bien importante. Se nos dice, ¿verdad?, que tú eres el sello de la perfección. Estamos hablando que dentro de lo que es la creación invisible de Dios, y cuando hablo de la creación invisible de Dios, estamos hablando sobre sobre los ángeles, que es la creación de estos seres, que es la creación invisible de Dios. Dentro de la creación, ¿verdad?, de estos seres espirituales, de estos seres invisibles, tenemos, ¿verdad?, que Lucifer era el sello de la perfección, era como se puede decir, la obra maestra de Dios dentro de esa creación de seres espirituales, o la creación invisible, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Este detalle, el enemigo tiene sabiduría, que corrompió su sabiduría. Sí, la corrompió, pero es un ser, ¿verdad?, que Dios lo creó sabio, acabado en hermosura. Y miren este detalle: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, antes que el hombre estuviera en el Edén. Antes que Dios ubicara al hombre en el Edén, estaba ya Lucifer en el Edén. Y esto es importante. Si él es, ¿verdad?, un querubín protector, y lo colocaron en el Edén, él estaba en el Edén, todos tienen un propósito realmente, y si él es un ser que es protector, realmente le estaba protegiendo aquel lugar. Esto es importante. De toda piedra preciosa eran tus vestiduras. En primer lugar, él es un ser espiritual. Un ser espiritual no tiene vestimenta. Cuando habla sobre este tipo de piedra, cornerita, topacio, jape, crisólito, berilio, unis de zafiro, carbundo, esmeralda, oro, lo que está hablando específicamente no tiene una vestimenta física, pero sí compara estas piedras preciosas específicamente con el brillo que tenía este ser. Estamos mencionando
Antes que el hombre estuviera en el Edén, ya Lucifer estaba, según Ezequiel 28. Fue creado en sabiduría. También nos menciona, ¿verdad?, sobre el brillo que posee este ser. Y oro, los primores de tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Este detalle. Ezequiel 28 comienza que estaba ubicado en el Edén. Y ahora me está hablando sobre el monte santo de Dios. Los dos lugares, el mismo lugar. Recuerden que el Edén era el lugar de encuentro del hombre con Dios. El Edén, y cuando hablamos de hasta del monte santo de Dios, mencionamos a Oreb, que también se le reconoce el monte santo de Dios. También, ¿verdad?, Sión, también se le conoce monte santo de Dios. Pero allí en Oreb, específicamente, mejor dicho, en el huerto del Edén, tú, querubín grande, protector, menciona protector. Realmente, cuando Dios crea a este ser, lo coloca en la tierra. Lo coloca en la tierra, con una función en la tierra. Tuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Y este detalle, específicamente cuando nos habla, estos seres espirituales, los ángeles, poseen emociones, poseen un libre albedrío. Hablando específicamente de características dentro de este mismo versículo, se enalteció su corazón, versículo 18, con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contradicciones, profanaste tu santuario. Este concepto de santuario es importante. Cuando dice profanaste tu santuario, hasta al hombre le dicen lo mismo cuando Dios le dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Porque para nuestro cuerpo es el santuario del Espíritu Santo. Hay unos detalles bien importantes, porque dice, profanaste tu santuario, te profanaste a ti mismo. Yo pues saqué del fuego en medio de ti, que consumió y te puse ceniza sobre la tierra, los otros que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos, de todos los que te miran, todos los que se conocieron entre los pueblos se maravillaban sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Cuando hablamos, ¿verdad?, de Lucifer, muchas veces lo que tenemos en nuestra mente es la caricatura que vemos constantemente ahí de un ser horrible, de un ser, ¿verdad?, con cuernos, con cola. Realmente la escritura no lo presenta así, lo presenta como un ser hermoso. El sello de esa creación, de esa primera creación, se puede decir, era Lucifer. Era Lucifer. Y este detalle importante, que era el sello de la creación espiritual, de esos seres espirituales, de esos ángeles, él era el sello de esa perfección. Este detalle importante, ténganlo en cuenta. 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando él se te presenta, no se te presenta como algo horrible.
Se dice, se disfraza de ángel de luz, se disfraza como él era antes. Porque palabra, él viene con engaño. Él va a parecer un ser bueno, pero no lo es. Otro detalle importante, habíamos hablado de que él era el sello de la perfección de esa creación espiritual. Miren lo que Dios le dice, este versículo ya lo mencioné anteriormente en este estudio, pero miren lo que Dios le dice al hombre. Salmo 8, del 5 al 8. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre de tus manos todo lo que pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo. Este detalle es importante. El primero que estaba en el Edén era Lucifer. Cuando Dios crea al hombre, lo coloca en el Edén y lo hace dueño, lo hace rey de toda aquella creación donde Lucifer estaba primero. Lo que lleva a Lucifer caer, sí, bueno, nuestro pastor. Por eso es que yo digo que el Satanás le tiene demasiado coraje al hombre. Porque si nos fijamos en ese salmo, dice que lo hizo poco menor que los ángeles, o sea, que lo hizo menor que los ángeles y lo coronó. O sea, le quitó el poder que tenía Satanás y se lo entregó al hombre sobre la tierra. Entonces, ¿contra quién se ensancha Satanás? Contra la creación de Dios, contra el hombre, para quererlo destruir. Es así, porque si te digo yo que cuando él lo coloca en el Edén y él es un ángel protector, en pocas palabras, él tenía, ¿verdad? El propósito de Dios colocarlo aquí era protegerle esta creación, porque son querubines protectores. Y ningún ser no tiene Dios no crea seres sin propósito. Todos los seres que crea Dios, toda la creación tiene un propósito. Lucifer tenía un propósito. En el momento en que Dios crea al hombre, quiero, ¿verdad?, que usted se ponga en los zapatos, que vamos a pensar que usted es el hijo mayor de la familia. Después nace tu hermanito. Y tu papá viene y le dice, oye, pues todo lo que yo tengo aquí es para mi hijo menor. ¿Cómo se va a sentir el mayor? Póngase en ese plano. Crea un tipo de celo. La historia de Jacob y Esaú. El vivo ejemplo. El mismo ejemplo. Crea un celo que lo cual lleva a Satanás odiarnos porque cuando nos ve a nosotros, lo que ve es el carácter de Dios en nosotros, la imagen de Dios en nosotros. Por ende, si él empezó a odiar al Padre, nos llega a odiar a nosotros por todo lo, ¿verdad? Porque Dios nos entregó a nosotros su creación. Recuérdense que Dios es soberano. Sí. Ahora analizando, mire qué interesante se vuelve la escritura. Ahora analizando esto que estamos analizando, ahora uno dice, ¿por qué está narrado en la Biblia la historia de Jacob y Esaú? ¿Por qué está narrado en la Biblia lo del hijo pródigo? ¿Por qué está narrado en la Biblia de Efraín y Manasés? Te está dando, ¿verdad? Como que ese sentido, ese problema entre dos hermanos y la solución del padre. Sí, al final y al cabo, lo que hay aquí es una lucha entre hijos. Porque aunque este detalle, ¿verdad?, es importante, cuando lo voy a mencionar ahora, pero quizá lo mencione más adelante. En un momento dado en el libro de Job hay un detalle interesante, porque él llama
a los hijos de él a una reunión. Hizo una asamblea. A veces creemos, ¿verdad?, que aquí son asambleas generales. Dios hizo una asamblea general. Una asamblea general. Vamos a Job, capítulo 1, versículos 6 a 7. Vamos a la palabra porque... Ok. Job, capítulo 1, versículos 6 a 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Miren que este detalle. Se vinieron a presentar los hijos de Dios. Estos hijos de Dios, no estamos hablando de hombres. Estamos hablando de seres espirituales. A dar cuenta, todos iban a dar cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque le estaban pidiendo cuentas a Satanás. Si le pidieron cuentas a Satanás, a todos le pidieron cuenta. Lo que pasa es que todo va a girar sobre el personaje de Satanás, porque Dios lo cuestiona. Pero puede estar seguro que en aquella reunión cada uno tenía que dar, cada hijo de Dios tenía que dar cuenta del lugar que Dios le dio. Ahí no sabemos si Satanás iba a dar cuenta por la tierra, porque cuando él se le pregunta, un día vinieron los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Se le separa, ¿verdad?, como si fuera la oveja negra, de los cuales vino Satanás, pero realmente, si es creación de Dios, también era hijo de Dios. Pasa que se le separa como Satanás. Y a él le llamaron de dar cuenta. Y este detalle es lo que es soberanía de Dios. Satanás llegó allá arriba refunfuñando. Pero dentro de la soberanía de Dios, cuando Dios dice que tú vas a hacer algo, tú lo haces aunque no te guste. Por eso es que Satanás sube a dar cuenta, aunque sea malhumorado, que no hubiera gustado ir a esa reunión, pero él tenía que ir, porque dentro de la soberanía de Dios, Dios está por encima de todo. Hasta el enemigo tiene que obedecer cuando Dios habla. Y miren esto. 40,000 y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y este detalle, él está en la tierra, de rodear la tierra. Realmente él está aquí. Realmente él está aquí. Cada ser de estos le correspondía darle en cuenta, no se sabe de qué. No se sabe de qué. Si cada uno iba a dar cuenta, ¿verdad?, de un planeta o no se sabe. Cada uno tenía que dar cuenta de algo. Pero a Satanás le preguntan, delante de todos los otros seres, delante de todos los ángeles, le pregunta, ¿de dónde vienes tú? Dios sabe dónde está. Es una pregunta, no es porque Dios no tenga conocimiento. No es porque Dios no tenga conocimiento, sino que para todos los demás entiendan qué él estaba haciendo. Y este detalle es bien importante, porque de lo cual, ¿verdad?, él tiene un odio sobre la raza humana. Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, también habla sobre este ser. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Las palabras, Satanás lo que quería era desbancar, tomar el trono de Dios. Él provocó una guerra civil. Una guerra civil. Isaías 14. Isaías 14, de versículos 12 al 15.
Él provocó una guerra civil en el cielo. Él engañó a otros seres. Y estamos hablando que él engañó a otros seres de diferentes niveles dentro de lo que es la jerarquía. Él se llevó consigo ángeles, él se llevó consigo querubines, él se llevó. Por eso es que en un momento dado, cuando se nos dice que nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra tronos, y en Efesios 6, ese versículo, Efesios 6, versículo 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino con principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y este detalle importante no significa que adicional a los querubines, serafines, arcángeles, existen estos otros tipos de ángeles llamados tronos. No, estos ángeles son dentro de la misma jerarquía que Dios estableció al principio, como serafines, querubines, pero Satanás los nombró porque Satanás lo que hizo es su propia jerarquía, imitando la jerarquía de Dios. Puede ser que Satanás es un imitador. Es un imitador. Imita, ¿verdad? Lo que es la obra de Dios, él la imita. Él lo que armó específicamente fue un ejército. Un ejército de demonios. O ángeles caídos. Es lo que él específicamente él armó. Y cuando él arma este ejército, estamos hablando que son diferentes niveles de demonios. Por eso es que Jesús un momento dado dijo, este género no sale sino es con ayuno y oración. ¿Qué quiso decir el Señor con género? El Señor lo que dijo que hay diferentes etapas, diferentes niveles. Hay unos niveles que quizás tuvo una preparación en oración, reprende y son fáciles de salir. Pero hay otros géneros que la preparación espiritual tuya tiene que ser en ayuno y en oración. La batalla es de Dios, pero el instrumento que Dios utiliza es a ti. Pero tu preparación espiritual es esencial para tu poder defenderte del enemigo. Realmente nosotros no podemos, como muchas personas creen, de ser rápidos, de poner manos, de reprender, si no hay una preparación espiritual. Si usted no está bien metido con Dios, no se ponga a reprender, porque lo que va a hacer es transferir ese espíritu inmundo hacia su persona. Es lo que se llama transferencia. Recuerden que el enemigo, ok, vayan a Lucas 11 para hablar sobre lo que es transferencia. Lucas 11 del 24 al 26. Mira, cuando el espíritu impuro sale del hombre, este hombre acepta al Señor, ese espíritu que estaba en él sale, anda por lugares áridos en busca de reposo. En búsqueda de reposo es buscando una habitación. A veces las personas no entienden esto. Ellos buscan habitaciones. Recuérdense que Satanás le dijeron, tú profanaste tu morada. Ellos habitan. Al profanar su morada, ellos quedan sin habitación. Ellos buscan personas, cuerpos, para ellos habitar en ellos. Es lo que llaman posesión. Posesión.
Y la Biblia habla sobre esto porque vemos el gadareno. A veces las personas toman esto a la ligera. No, existen posesiones demoníacas. Y miren ese, para no encontrarlo dice, volveré, ¿verdad? Lugares áreas en busca de reposo. Está en el vacío, pero al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí, o sea, el cuerpo donde salió. Y cuando llega la encuentra barrida y adornada. Va y trae a otros 7 espíritus peores. Busca a otros 7 de jerarquía mayor que él. Y todos entran allí y se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Miren, uno coge un riesgo de dejar al Señor. Sí. Orlando, ¿cuál es ese texto? El de la casa limpia. Lucas 11, del 24 al 26. Esto es importante porque un momento dado, cuando Cristo reprendió al gadareno, él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él le dijo, Legión. Legión no es nombre. Legión es cantidad. Él no le contesta, no le dice su nombre. Claro, no le dice su nombre porque ahí había muchos. ¿Y qué es lo que le dice? Mira, no nos saques de la región. Permítenos habitar en aquel hato de cerdos. En pocas palabras, no nos deje sin estar fuera de una morada. Porque ellos deambulan, sí que se puede decir, deambulan buscando dónde habitar. ¿Dónde habitar? Habitó entre los cerdos. ¿Y qué fue el final de los cerdos? Porque miren, estos son seres que son como un virus. Se meten dentro y lo que van a buscar es destruir al huésped. Si es que podemos compararlo con lo que está pasando. Buscan destruir el huésped. Hicieron que aquella manada de cerdos se fueran por el risco. Lo mismo hace con el ser humano. Cuando entran, lo que buscan es destruir al huésped. Por eso dicen que esta casa que estaba barrida presenta a un hombre que recibió al Señor. El Señor obró en él, lo limpió, organizó su casa, pero se apartó, dejó al Señor afuera de su casa, de su ser, porque cuando Dios habita, habita en tu corazón. Pero si tú lo sacas de tu corazón por desobediencia, lo sacas de tu corazón, lo que estás dejando es una puerta abierta para que el enemigo entre. Porque mientras Dios está dentro, él no puede entrar. Él se tiene que quedar afuera. Por eso es que nosotros le decimos, ¿verdad? Muchas veces en la iglesia, hermano, manténgase en comunión. Manténgase en comunión. Porque si usted se mantiene en comunión, Dios está en usted. Pero en el momento de que usted no está en comunión con Dios, está dejando una puerta abierta para que el enemigo te utilice. El mejor caso es Pedro. Pedro en un momento dado le dijo a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Y no pasaron unos minutos que empezó a tratar de hablarle al oído a Jesús para que dejara su misión. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Miren, las puertas abiertas se pueden abrir en cualquier momento. Pero el hombre es el que decide quién va a habitar en su casa. Si es Dios o el enemigo. Pero nuestro ser tiene que ver a alguien. ¿Es Dios o el enemigo? ¿Sabe? No hay otra opción. Sí. Por eso, mano Orlando, dice Pedro, segunda de Pedro
2, capítulo 20, capítulo 2, verso 21. Dice, porque es mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y esto, amados hermanos, lo que significa es lo que el hermano Orlando está hablando en este momento. Cuando nos conocemos a Dios, mire, si usted conoció a Dios, aunque sea arrastrando, sírvale, no se aparte, porque es mejor mantenerse en el camino de Dios que apartarse de él. Miren si es de tal forma, miren, yo conozco personas que le servían a Dios y de un momento dado se apartaron de los caminos del Señor y andan peores que los mismos impíos. Cosas que muchos impíos, porque hablamos de impíos, no estamos hablando de que todos los impíos beben, que se meten drogas, no. Hay impíos que parecen hasta en su forma de ser son buenos vecinos, son buenos amigos, pero un creyente cuando se aparta se vuelve tan rebelde que hace cosas que ni los mismos muchos impíos ni hacen. Es así, como dice nuestro hermano él, se olvidan. Realmente apartarse de Dios es olvidarse de dónde Dios nos sacó. Si tú tienes en tu mente de dónde Dios te sacó y de las bendiciones que Dios te da, y tú tienes eso siempre en tu mente, es difícil de que tú te muevas. Las personas que se mueven es porque no tienen una base sólida en sus creencias y por eso son fáciles de mover y de sacudir. Estamos hablando que estos seres tienen diferentes niveles de jerarquía. Miren en Judas 1, el único capítulo que tiene Judas, pero Judas, versículos 6 a 9. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, hablando de los ángeles caídos, sino que abandonaron su propia morada, te habla de nuevo de morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Miren lo que es dentro de lo que es la jerarquía. Hay un querubín y hay un arcángel. Porque vamos a entrar, ¿verdad?, en los arcángeles. Un arcángel no significa que sea de menor rango que un querubín. Un querubín puede pasar a ser un arcángel. El arcángel es que es, ¿cómo se dice?, el jefe o el líder de muchos ángeles. El arcángel Miguel es el líder de un ejército de ángeles. Eso es lo que es un arcángel. No es que sea inferior, porque en un momento dado el arcángel Miguel le dio una patada a Satanás en el cielo y lo bajó a la tierra. Si hubiera sido menor que él, no tuviera la capacidad para hacerlo. Él pudo pelear contra Satanás. Miren otro caso en Daniel. Daniel estaba orando y un ángel se le acerca. Yo tengo la cita por aquí. Sí, Daniel capítulo 10, versículo 12. Miren lo que dice. Entonces, Daniel 10, versículo 12, hasta el versículo 14. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, este príncipe no es un hombre. Estamos hablando que dentro de los países hay demonios que están detrás de los gobiernos. Miren, dentro de los gobiernos de la tierra hay demonios manipulando como marionetas los gobiernos de la tierra. Los gobiernos de la tierra.
y ellos están ahí. Por eso dicen, príncipe del reino de Persia no es un hombre que estaba deteniendo a este ángel. Se me opuso durante 21 días. Pocas palabras, lo tenía secuestrado a este ángel. Este ser se lo ponía y este ángel no podía llevar el mensaje a Daniel. Lo retrasó por 21 días. Y miren, dicen, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, estamos hablando del arcángel Miguel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Este ángel inferior lo tenían retenido, lo retrasaron por 21 días. En pocas palabras, el otro que estaba haciéndole contienda era superior a él. Pero tuvo que ir el arcángel Miguel y hacerle frente para liberar a ese ángel para que pudiera llevar el mensaje. Miren, hay una lucha espiritual. Y a veces nos decimos nosotros, pero ¿por qué algunas veces se siempre digo, a veces nosotros estamos orando por algo, porque Daniel estaba orando por algo, y a veces nosotros sentimos como que algo se retrasa. Miren, hay una lucha espiritual tan terrible que el enemigo no quiere que tú recibas palabra de Dios, y él va a hacer todo lo imposible para obstaculizar esa palabra, pero la palabra de Dios siempre llegará a tu vida. Siempre llegará a tu vida. Sí. Mire, hablando de eso, mi hermano, nosotros el lunes terminamos una campaña de oración. El lunes, terminando la campaña de oración, comencé a recibir cosas que están pasando dentro del pueblo cristiano, dentro de hermanos nuestros, quedándose sin trabajo, cosas así. Hermano, incluso el martes yo me accidenté, una cosa que yo digo, lo hago todos los días, fue cuestión de segundos. Yo sé que todo no es el diablo, pero amado hermano, pasan tantas cosas donde el enemigo trata de poner tropiezo a nuestra vida, porque crea terminar un mes de campaña es un mes de bendición. Y lo que viene después del sacrificio, amado hermano, son bendiciones. ¿Qué trata el enemigo? De ponernos tropiezos, de aguantar la bendición, de que no venga. Y nosotros tenemos que entender que verdaderamente el enemigo tiene una lucha campal contra el creyente. Por eso es que Dios nos dice que estemos apercibidos. La persona percibida está esperando siempre un ataque. Por ende, si tú estás percibido, tú estás preparado para que el ataque que viene. ¿Sabes? El creyente no es un hombre, no puede ser una persona que esté, ¿verdad?, desapercibida, porque Dios lo ha percibido de las cosas que vienen, de las cosas que suceden, de una batalla. Por eso te dice, mira, tu batalla no es que tú te vayas a pelear contra carne ni sangre, porque ese no es la guerra es espiritual. Por ende, si es una guerra espiritual, tienes que estar preparado espiritualmente. Miren lo que le sucedió a este ángel, retenido por 21 días. ¿Qué quiere decir eso? Lo tenían secuestrado, 21 días secuestrado, secuestraron esa palabra. Y tuvo que venir este arcángel. Un arcángel es un príncipe de ángeles. Dios, ¿verdad?, le da, como dicen, como el ejército, que hay unos oficiales, que bajo su mando hay unos ángeles. Pues Miguel es uno de ellos. Es el único que se menciona como arcángel. Pero si hay
millones y millares y millares, deben haber más arcángeles. Pero solamente la Biblia, ¿verdad? No vamos estamos, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? En esto, porque así son los ejércitos. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Miren cómo es el ejército. Miguel luchaba con sus ángeles, pero también el dragón, que es Lucifer, también, ¿verdad? Estaba batallando, porque también tenía y sus ángeles. Era una guerra civil la que se formó en el cielo. Eso es el arcángel. Tenemos el arcángel Miguel. Por último, dentro de esa jerarquía, debajo del arcángel, está lo que se le conoce como el ángel. El ángel. El único ángel mencionado, hay muchos ángeles, pero el único que se le menciona por su nombre es Gabriel. Gabriel no es arcángel. La cultura, las tradiciones le dicen el arcángel Gabriel. Eso es un error. Bíblicamente se le reconoce a Gabriel como un ángel. Un ángel. Y es un ángel que aparece tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, porque muchas veces creemos que solamente se le apareció a Elizabeth y a María y le habló a José en el Nuevo. No, él también aparece en el Antiguo Testamento, y en todo momento aparece llevando un mensaje. Llevando un mensaje. Los ángeles son mensajeros. Hay ángeles que están dentro del mismo trono, como los serafines y los querubines, pero hay otros ángeles que están, ¿verdad?, en una función de llevar ¿qué? Un mensaje. ¿Verdad? Gabriel menciona el Antiguo Testamento y lo vamos a ver en Daniel, capítulo 8 y 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulab que gritó y dijo: Gabriel, enseña esta visión, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad?, en Daniel aparece Gabriel llevando, ¿verdad?, un mensaje. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte, darte las buenas nuevas, ¿verdad? En Lucas, ¿verdad?, que nos habla. Pero esto sobre los ángeles nos habla específicamente que son seres que llevan un mensaje. A los líderes de la iglesia, aquí tenemos que entender, cuando es un ángel ser, ¿verdad?, espiritual, a los líderes de la iglesia también se les conoce como los ángeles. El ángel de la iglesia. No significa que sea un ser, ¿verdad?, de espíritu. Se le dice ángel al líder de la iglesia porque es un mensajero de Dios. No es un mensajero de nosotros mismos, porque el líder no lleva un mensaje de su propia cuenta. El líder lo que hace es ser el portador de un mensaje que viene de Dios. Y por eso es que a los líderes de las iglesias se les conoce como el ángel de la iglesia. Pero también, ¿verdad?, está, ¿verdad?, este ángel, ¿verdad?, y son los mensajeros, ¿verdad?, mensajeros de Dios, y es Gabriel. Esos son de la creación invisible. En esto no voy a hablar, ¿verdad?, pero está, ¿verdad?, lo que es la creación visible de Dios. La invisible son los ángeles, pero en la creación visible de Dios está el hombre y los animales. El hombre es un poco menor que los ángeles, y los animales sería dentro de la jerarquía lo más inferior de la creación. Todo es hecho bueno y en gran manera, porque no significa que sean malos, no. Dentro de la jerarquía es lo más inferior. Por eso es que Satanás, que yo había mencionado, toma forma de ¿qué?
de una serpiente, de un animal. En pocas palabras, estos seres son capaces de materializarse como hombres hasta como animales. Y sabrá Dios de cuántas cosas más se pueden materializar. Miren, entrando muchas veces en lo que es la ciencia ficción, de tantas personas que tienen un encuentro cercano con extraterrestres, miren, todo eso son demonios. Que se materializan de una forma para contradecir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no habla de ovni, de extraterrestres, ni nada de eso. Y hay personas que han visto encuentros cercanos, y puede parecer esto película, pero es lo que yo creo. Lo que han visto específicamente son demonios revelándose a su vida, materializándose en algo para contradecir lo que habla Dios como creación suya. Si vemos, ¿verdad?, dentro de la Biblia, que tienen la capacidad de materializarse como hombres, de materializarse como una serpiente, ellos tienen la capacidad quizás de materializarse en cualquier cosa para contradecir lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Con esto termino la lección, ¿verdad?, sobre la jerarquía. Nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestra lucha es una lucha campal. Es con un ser que nos odia a muerte por lo que representamos de Dios. Nos odia a muerte. Él no viene con ay bendito, déjame dejar que él se prepare en campaña para después yo enfrentarlo. No, él te va a buscar en cualquier momento en que tú te sientas debilitado, y él no te va a dar tregua, te va a dar, y va a dar duro, va a dar para matar. Por ende, Dios nos dice que nosotros le busquemos, que nos mantengamos en él, que nos vistamos de toda armadura, de que estemos preparados. Por eso es cuando Dios nos dice, miren, métanse en campaña. La palabra de Dios dice que velemos y oremos. ¿Sabes qué es velar? El velar consiste, que muchas veces dejamos en el olvido. Miren, el velar es meterse en medias vigilias y vigilias. Eso es velar. Y él nos dice, velar y orar, velar y orar. Métete conmigo, ¿verdad?, en vigilia. Métete conmigo en oración. No descuides esto. Orar sin cesar. ¿Sabes? Constantemente Dios hace énfasis en lo que son la preparación espiritual de uno. Porque realmente en estos tiempos que estamos viviendo hay mucha doctrina de demonios. Muchas personas utilizadas por el mismo enemigo, y lo escuchamos constantemente en las noticias. Aquel se suicidó, aquel mató a su pareja, miren, hay un boom de matar mujeres, maridos matando a sus mujeres. Miren, son demonios metidos en los hogares. Pastor. Mano Orlando, no está respetando ni la niñez. Hay una niña de 9 años que se privó de la vida. A ese nivel es la guerra espiritual que hay. El enemigo está haciendo y deshaciendo, no respeta la vida, no respeta al ser humano, no importando la inocencia que haya en la mente ni en el corazón. Y es así, hermano. Por eso estemos apercibidos, hermano. Esto no es un estudio para asustar, no es un estudio, ¿verdad?, para darle la gloria al enemigo. Miren, una de las cosas que el creyente cae es porque no conoce a su enemigo. Hasta los ejércitos de los soldados buscan de meter hasta espías en las filas enemigas para conocer a su enemigo, conocer el campo de batalla. Un ejército no se mete a un terreno que no conoce. Antes de meterse en ese terreno, envía sus satélites, observa, mira, por aquí entro, por aquí yo salgo, si no puedo salir por aquí, otra salida por allá, pero busca en todo momento entrar y estar preparado, y busca conocer a su enemigo. Por eso es que cuando nosotros se nos hace difícil batallar con el enemigo, porque nosotros no hemos aprendido a conocerle. Pero él sí nos conoce a nosotros,
desde la mollera de la cabeza hasta el dedito gordo del pie. Lo conoce por completo y sabe nuestras debilidades y sabe por dónde darnos para hacernos caer. Por eso, hermano, finalizando, busquemos prepararnos con Dios. Aquí mi parte y nuestro pastor con nosotros.